Y bien, Eduardo Gotuso es un médico, es doctor, es investigador de la Universidad Cayetano Heredia, es un científico que ha recibido el premio Carlos Slim a la salud. Es un premio en realidad bastante reputado y, digamos, importante desde el punto de vista monetario. Eduardo, buenas noches, ¿qué tal? Felicitaciones por este premio. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, esto ha sido por tu trayectoria en investigación sobre temas de enfermedades tropicales, dengue, tuberculosis, fiebre amarilla. Incluso parece que estás investigando la cura del SIDA. Bueno, estamos trabajando también en SIDA, pero no en la cura. O sea, nosotros no tenemos tanta tecnología como en otros países, pero hemos trabajado en SIDA desde que tuvimos el primer caso en el Perú. Siempre seguimos trabajando en eso. ¿Y han logrado algo o es una cosa simplemente...? Bueno, al inicio se logró tres cosas. La primera cosa es que los pacientes fueran tratados con dignidad, a pesar de que no había ningún tratamiento. La segunda cosa es que se hizo el primer estudio en población gay de América Latina en el año 85, cuando recién teníamos las pruebas, y se pudo demostrar que ya existía el virus acá. La tercera cosa que se hizo, se estudió más o menos 90.000 donantes de sangre en año y medio entre el grupo del NAMPRIT y diversas instituciones, que permitió identificar que esto era un problema grave en el Perú. Los donantes, por ejemplo, venían de las cárceles, muchos donantes vendían su sangre, y entonces el Perú fue el segundo país en enrolar las pruebas en los donantes de sangre en el año 87. Y yo creo que esto ha sido muy importante, y finalmente que la promoción del uso del condón en trabajadoras sexuales dio como efecto de que la tasa más baja de América Latina en trabajadoras sexuales con el VIH está en el Perú. Ah, qué bien. Esto fue una cosa que se hizo con la Universidad de San Marcos. Ahora, esos resultados no se han obtenido en cosas como la fiebre amarilla, por ejemplo, ¿no? O la malaria, o el dengue mismo. ¿Por qué tenemos dengue? La tuberculosis no se ha eliminado, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, si hablas del dengue, el dengue es la enfermedad más epidémica de todas las Américas en este momento. O sea, hay dengue en todos los países. Ah, en todos los países. En muchos países hay cantidades notables. En Perú también tenemos dengue, porque el dengue no tiene ni tratamiento ni vacuna, a diferencia de fiebre amarilla, que tenemos una vacuna que tiene más de 80 años. Entonces el control de fiebre amarilla ha sido mucho más fácil. Aunque el Perú reporta casos, más o menos 40 casos por año, sigue siendo una enfermedad que es controlable con vacunación. El dengue no tiene ni vacuna. Felizmente se están haciendo investigaciones actualmente, varios grupos, tanto en el Perú como en otros lugares. Claudio Lanata está haciendo un estudio muy interesante sobre vacuna para dengue. Igual se está haciendo en Colombia y en varios lugares. Pero todavía no hay tratamiento, por ejemplo. Solamente ahora ya entendemos mejor, y la mortalidad que tiene el Perú en dengue es muy baja. O sea, lo que ha pasado en Iquitos, un grupo de médicos especialistas crearon una buena infraestructura, y la mortalidad que hubo ahí, han habido más de 20.000 casos y ha habido 11 fallecidos. O sea, es un impacto notable en el manejo de los pacientes. Uh-huh. ¿Y qué dirías tú del estado de la salud pública del Perú? Bueno, la salud pública tiene una deuda histórica, ¿no? O sea, el Perú tiene hace muchos años una deuda. Por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Cayetano Heredia, y durante 30 años no hubo casi ninguna inversión. Desde que fue construido por el primer gobierno de Belaúnde, de ahí no hubo nuevas mejoras. O sea, se fue deteriorando el hospital, y recién en los últimos 3 años ha habido una inversión progresiva, digamos, en cuidados intensivos, en equipamiento, en salas de operaciones. Pero aún así tenemos un problema, primero en los hospitales. El segundo problema es que durante muchos años mucha gente no ha sido atendida. O sea, los pobres en nuestros hospitales fallecían porque faltaba algo. Felizmente hoy día se ha ido progresando. La incorporación que hizo Oscar Ugarte con el CIS es un avance, un salto de garrocha, yo diría, en el tema de salud, porque mucho más gente tiene posibilidades de atención. Pero aún así tenemos una deuda muy difícil de llenar en tan poco tiempo. Yo creo que todos debemos ser conscientes de eso, y lo que pasa es que hay que apurar la marcha para que haya menos problemas de enfermedades que se pueden controlar.
El tema preventivo, yo desde que tengo uso de razón, oigo hablar de la atención primaria de la salud, de la necesidad de prevenir para que no lleguen tantos pacientes o tantos casos terminales precisamente a los hospitales, etcétera. Eso no funciona. ¿Qué pasa? Yo creo que ha habido un cambio en la orientación. Por ejemplo, comencemos en cáncer. El 95% del presupuesto nacional se está gastando en medidas de dar tratamientos que amplían la vida por pocos meses en general. No quiero hacer una crítica formal, pero sí quiero decir que en el Perú la mayoría de pacientes que llegan a los centros de cáncer llegan en estados avanzados, con tratamientos costosos y con pobre pronóstico. Sin embargo, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, no hay hospitales que tengan mamografía, y la segunda causa de muerte en el Perú en mujeres es cáncer de mama, y eso debería ser hasta gratuito, o hacer Papa Nicolau a todas las mujeres que entren a algún hospital, a algún centro de salud, y entonces el cáncer de cuello uterino se va a venir abajo, que son las dos primeras causas de muerte en mujeres. Entonces, yo diría que hay que enfatizar más el tema preventivo. Un segundo tema que para nosotros ha sido vital es el tema de vacunas. Antiguamente el Perú gastaba más o menos 50 millones de soles en vacunas, hoy en día gasta 700 millones. Pero hay que impulsarlo más, porque hay gente que sale a criticar y que las vacunas no, que producen tal problema. Pero lo que es cierto es que las vacunas reducen muchas enfermedades. No hay polio en el Perú desde el año 91, no hay sarampión en el Perú hace 11 años. Y entonces nosotros tenemos que fortalecer esa situación. Uno de los estudios primarios que nosotros hicimos, lo hicimos hace años en Huanta y en Abancay sobre el tema de hepatitis. Y la gente se moría de hepatitis o se moría de cirrosis muy joven. Entonces, cuando entramos con la vacuna de hepatitis B con un apoyo de la OPS, realmente toda la gente asistía. Y el efecto es que no solamente se vacunaban para hepatitis, sino para las otras vacunas. Entonces, hoy en día, digamos, las vacunas son un plan nacional que comenzó en ese sitio, en esa investigación, y se fue extendiendo rápidamente. Entonces, hepatitis B ya no debería existir en el futuro, ni debería haber cáncer del hígado a través de hepatitis B. Entonces, eso es un tema. El otro tema, por ejemplo, es bien lamentable cómo en muchos sitios los niños se siguen muriendo de neumonía. Y el Perú tiene las vacunas de neumonía para toda la población infantil. Sin embargo, el jefe de la región de Puno, por ejemplo, él dice que no hay que vacunar a esos niños. Vacunaron 29 niños en un año. Que no había que vacunar. Que no había que vacunar. Incluso en estos días todavía hay campañas negativas contra la vacunación, cuando la vacunación para neumonía debería ser una cosa mandatoria, que incluso las madres deberían reclamar que vacunen a sus hijos para que no se mueran de neumonía. Y ahora estamos en la lucha de la vacuna de los adultos. En Canadá, por ejemplo, todas las personas arriba de 65 años se vacunan como para 5 enfermedades. Aquí en el Perú nadie se vacuna. Y entonces estamos en una campaña de que se debe vacunar porque hay enfermedades que se pueden prevenir. ¿A los adultos? ¿Vacunar a los adultos? Sí, no. Claro. La primera causa de muerte en los adultos son neumonía, por ejemplo, y la neumonía a partir de los 65 años es una cosa muy común. Hoy en día hay vacunas para 2 neumonías y por lo tanto debemos acostumbrarnos a vacunarnos para la neumonía y para la pertusis. Pero hay cosas tan elementales como el uso, la higiene, por ejemplo, en la sierra, en el campo. La gente se muere eventualmente de neumonía o de frío, sí. Simplemente no porque no esté cubierta, sino porque ha tenido una diarrea muy fuerte, está debilitada. Sí. Entonces el asunto es cómo hacer para que se aprenda a comer con hábitos de higiene o tener agua segura. Por supuesto, agua segura. Yo siempre comento y me alegra que esto haya sido presentado. En el Perú, alrededor del 60% de consultas de la población pobre está relacionado a calidad de agua, diarreas, anemia, parasitosis, tifoidea, etcétera. Entonces, tenemos que ir a poner agua en todo el país. Agua y desagüe debe ser una de las grandes banderas, no solamente del Ministerio de Salud, de los gobiernos locales, de las municipalidades, etcétera. Entonces, si nosotros quitamos esa carga, yo diría que la inequidad más grave que ocurre en el Perú es que cuando usted es pobre,
no tiene agua y desagüe, sus hijos van a ser malnutridos en los primeros 3 años. Y ese efecto tiene doble problema. El desarrollo del cerebro no es tan potente y el desarrollo del sistema inmunológico no es tan potente. Entonces esos niños no podrán competir con nuestros hijos. Entonces hay una inequidad, que los pobres tendrán hijos pobres. Y eso a mí me parece una situación gravísima que tenemos que romperla y que todos los niños en Perú tengan la oportunidad de poder desarrollarse. Entonces el agua es un tema... El agua es la gran prioridad, entonces. Una de las grandes prioridades, yo diría que sí. Y por último, tú eres investigador, ¿no es cierto? La investigación en el Perú, siempre aprovecho para decirlo, sin investigación, ciencia y tecnología, el Perú no tiene futuro. Necesitamos hacer mucha más investigación. ¿Cómo hacer para desarrollar esto? La Universidad Cayetano Heredia hace investigación, pero falta integrar el sistema con las empresas, en fin, con el Estado. ¿Qué recomiendas? Mi filosofía, igual que de mucha gente, es que, de acuerdo contigo, que la investigación y la ciencia y la tecnología hará que el Perú sea sostenible. De otra manera no va a ser sostenible. O sea, este desarrollo económico no puede estar basado solamente en que vendemos productos minerales o pesquería, etcétera. Tiene que crecer con tecnología de alta calidad. Eso sería mi primer comentario. Por lo tanto, la ciencia y hacer investigación es una cosa mandatoria. Todos los países desarrollados del mundo ponen un gran énfasis en esa situación. La segunda cosa es que el Estado no puede, en este momento casi no ha invertido nada en investigación. Recién este año, por primera vez, el CONCITEC va a tener recursos para promover investigación, pero nunca ningún presidente ha hablado de la ciencia, la tecnología. O sea, se habla de otras cosas, cuando en este momento estamos frente a un canal de televisión que la inversión de tecnología que hay acá es enorme. Y uno ve un partido de fútbol del Barcelona, del Real Madrid, y eso es una tecnología costosa que la terminamos pagando. Y si traemos una medicina para tal condición o una vacuna, tenemos que pagarla. Es decir, hay diversos sistemas de tecnologías que deberían ser puestos. Ahora, ¿el Estado está en capacidad de hacerlo? No, el Estado está en capacidad de promover la investigación, crear normas. En el Perú no existe, por ejemplo, la posición de investigador. Yo soy médico de un hospital público y donde no existe la posición en el Perú de investigador, cosa que sí existe en México y en otros países. La segunda cosa que yo creo que es importante es que tiene que haber una real filosofía de promover la investigación con compañías, alianzas estratégicas, que eso dice la propia Organización Mundial de Salud. Ninguna enfermedad podrá ser controlada si no hay una alianza estratégica entre el sector público, el privado y la vida académica. Y entonces, claro, los académicos llevaremos nuestros aspectos técnicos y habrán gente que haga inversión en poder desarrollar las áreas que nos tocan. En mi caso, toca las áreas biomédicas y los ingenieros de la Molina o de la UNI harán otras cosas y San Marcos creará otras cosas, etcétera. Yo creo que eso es un asunto clave. O sea, las universidades solas no lo pueden hacer, el Estado solo no lo puede hacer. Tiene que haber una alianza estratégica en el cual también se discuta de ciencia. Por ejemplo, en estas reuniones de empresarios nunca se ha discutido nada de ciencias. El Estado nunca ha discutido nada de ciencias. Y si uno lo mira, los grandes capitales en el mundo comienzan a entrar a través de la ciencia y tecnología. Falta el liderazgo en eso, ¿no? Bien, ya nos ha ganado el tiempo. Eduardo Gotuso, médico, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, pues ganador del premio Slim. Felicitaciones nuevamente y muchas gracias, muchas gracias por tu participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Giselle Romero del Jali Guarma. Regresamos.